en la nube. Muy bien, ya estamos entonces grabando. Perfecto, amigos. Bien, el día de hoy nos toca entonces enfrentarnos a nuestro primer tema de lenguaje. En este caso vamos a ver el tema de las categorías gramaticales. Como una pequeña introducción a ver este tema del lenguaje, es que quisiera empezar con algo que a mí me gusta mucho siempre hacer con los estudiantes, que es contarles una pequeña historia. Vamos a ver si les gusta. A ver, imaginemos un pueblo muy lejano, a muchos miles de kilómetros de donde esté cualquiera de nosotros ahorita. Entonces, en este pueblo había gente, y entre esta gente había un guerrero. Había un guerrero muy fuerte. Imaginen ustedes el guerrero más valiente y más fuerte que puedan imaginar. Tenía mucha fuerza física, pero había algunas cosas que acá en la cabeza no le quedaban muy claras, no entendía tanto. Entonces, él tenía una curiosidad muy grande. Él pensaba, yo quiero saber cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno. Yo no sé cuál es la diferencia. Para mí todo es lo mismo. Para mí la vida es una sola. Yo no sé qué hay después de la muerte. No sé qué diferencia habrá entre el cielo y el infierno. Entonces comenzó a caminar con su espada y con su armadura y comenzó a preguntarle a la gente, oye, ¿tú sabes quién me puede contar la diferencia entre el cielo y el infierno? Y la gente tampoco sabía, no sabían qué decirle. Entonces por ahí caminando, alguien le dice, mira, yo no sé, pero yo sí sé quién te la puede decir. Tienes que seguir caminando de frente y tienes que pasar 6 montañas. Al llegar a la 7ª montaña, tienes que subir las escaleras. Estarás 2, 3 días subiendo las escaleras hasta que finalmente llegarás a la cima. Cuando llegues a la cima, encontrarás un pequeño templo y dentro de ese templo habrá un maestro. Ese maestro es el que podrá decirte cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno. Entonces el guerrero se emocionó, comenzó el camino, cruzó las montañas, llegó hasta la montaña 7 y comenzó a subir las escaleras. Y en efecto, esa noche cayó mucha lluvia. El guerrero creía que no lo iba a lograr, pero tanto avanzó que al final lo logró. Llegó hasta la cima y en la cima encontró el templo. Y ya muy cansado y muy irritado por todo lo que había tenido que pasar en su viaje, se acercó hasta el templo. Y en el templo encontró a un maestro, que seguramente habrán visto pues de repente en alguna película. Los maestros espirituales suelen ser pues bajitos, flaquitos, ellos porque no comen mucho. Entonces encontró a un maestro que estaba más o menos en esta postura, ¿no? Estaba con los ojos cerrados, estaba con los brazos cruzados y estaba pensando, estaba meditando. Entonces el guerrero se le acercó y le dijo, muy respetuosamente, le dijo, maestro, he venido hasta donde usted porque me han dicho que usted me puede explicar cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno. Y yo quiero aprender, maestro, por favor, dígamela. Entonces, el maestro que estaba meditando, ni siquiera abrió los ojos, ¿eh? Ahí viene ahí. Ni siquiera abrió los ojos. Se quedó con los ojos cerrados y abrió la boca para responderle. Y le dijo, tú, un guerrero, un simple guerrero, que no sabe nada de la vida, viene hasta aquí, hasta mi templo, a interrumpir mi meditación para preguntarme algo como eso. Un guerrero tan tonto y tan inútil como tú. Vete por donde has venido. Has venido por gusto. Yo no voy a decirte nada. Entonces el guerrero se sintió herido en su orgullo y se molestó. Y la cólera se le subió a la cabeza y luego a las manos, así que sacó su espada para cortarle la cabeza al maestro. Y ya cuando la espada estaba bajando y lo iba a matar, el maestro habló y le dijo,
Eso es el infierno. El guerrero entonces se dio cuenta de lo que estaba haciendo con él el maestro. Dejó caer la espada, arrepentido, se arrodilló y con lágrimas en los ojos le dijo: maestro, perdóneme. Y el maestro lo miró, lo tomó por el hombro y le dijo: y eso es el cielo. Cuento popular de origen japonés que espero que les haya gustado. Entonces, al haber escuchado este cuento, yo lo voy a aprovechar luego para otras cosas que vamos a ver en la clase, pero siempre es bonito compartir una historia con un grupo de estudiantes. Entonces, aquí nosotros podemos comenzar a pensar un montón de cosas, porque para eso sirven las historias, justamente para hacernos pensar. Hay quien decía que las historias servían para hacer dormir a los niños, pero un narrador decía, y a mí me gustaba mucho eso, que no, que en realidad los cuentos son para hacer despertar a los adultos, a los grandes. Además de ese cuento, te he traído esta frasecita, mira, que puedes ver aquí en tu material, lo estoy mostrando en pantalla. Quien no lo ha dado todo, no ha dado nada. Eso es válido para todo, para cualquier esfuerzo que quieras hacer en tu vida. Quien no lo ha dado todo, no ha dado nada. Siempre hay que entregarnos. Cuando estemos queriendo a alguien, pues hay que quererlo con mucha fuerza. Cuando estemos estudiando, pues hay que estudiar mucho. Cuando estemos trabajando, pues hay que darlo todo. Quien no lo ha dado todo, no lo ha dado nada. Y mira que esto no te lo dice ningún filósofo, te lo dice un entrenador de fútbol, Helenio Herrera. Muy bien. Entonces, ahora nos enfrentamos a un tema que no es tan difícil como esta pregunta que quería resolver el guerrero, pero que es un tema que sí requiere de nuestra atención para poderlo entender bien. Es el tema, uy, acá debe decir tema 2, disculpa. Es el tema de las categorías gramaticales. ¿Qué cosa son las categorías gramaticales para empezar? ¿Han escuchado ese término alguna vez? ¿Les suena? ¿En su colegio han hablado de categorías gramaticales? Pueden responder si quieren. José Luis dice que sí por el chat. ¿Alguien más? Hoy, todos van al colegio, ¿no? ¿Nunca les han hablado de categorías gramaticales? ¿Qué cosa es esto de categoría? ¿Qué cosa es esto de gramatical? Nada difícil. No te preocupes. De repente no has escuchado la palabra categoría gramatical. No hay problema. Pero seguramente sí has escuchado hablar de un sustantivo, ¿cierto? A ver, cualquiera de ustedes que prende el micro y que me mencione un sustantivo. Uno nomás. Cualquiera. Casa. ¿Cuál? Casa. ¿O no? Casa, claro. Casa es un sustantivo. ¿Qué más? Perro. ¿O no? Perro. Ajá. Otra Árbol. persona. Un zapato. Árbol. Zapato. Correcto. Pues bueno, Lápiz. lápiz, lapicero, todos esos son sustantivos. Por ahí Aide me dice árbol también por el chat. Sí, todos los que están mencionando ustedes son sustantivos. Y justamente son sustantivos, o mejor dicho, los sustantivos son una de estas categorías gramaticales. Entonces, cuando alguien dice categoría gramatical, de lo que estamos hablando es de un tipo de palabra. Tú sabes que así como hay sustantivos, también hay adjetivos. Y ya que hablamos de sustantivos y de adjetivos, ¿qué más hay? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, estas palabras que sirven para decirnos una acción, ¿cómo se llaman? ¿Te acuerdas? El verbo. Ahí está, el verbo. ¿Qué más? ¿Cómo se llaman esas palabritas que acompañan a los sustantivos? Chiquititas, como el, como la. ¿Te acuerdas de cómo se llama?
Por Ah, ¿no ejemplo, era pronombre o algo así? pronombre es otra, la voy a poner por acá. Pero sí, hay algunos de estos que se parecen a los pronombres. Ay, espérate, ¿qué estoy haciendo? Y ahí está. Tú has dicho la Los, palabra los pronombre. artículos. Ahí está, te acordaste, muy bien. Por ejemplo, si yo en árbol digo el árbol, o yo en mujer digo la mujer, ese el y ese la son artículos. Ajá. Muy bien. Y hay muchos más, ¿ah? Hay artículos, hay sustantivos, hay adjetivos, hay verbos, hay pronombres, hay conjunciones, hay adverbios, hay determinantes, hay posesivos, hay demostrativos. Hay un montón de cosas. Todos estos forman parte de nuestro idioma y todos esos son las categorías gramaticales. Entonces, en sencillito, lo voy a poner por acá con otro color. Ahorita le cambio el color. Cuando estamos hablando de categorías gramaticales, estamos, uy, estamos hablando de tipos de palabras. ¿Tipos de palabras de qué manera, profe? ¿Por qué tipos de palabras? Allá, muy fácil. Porque estos tipos de palabras cumplen funciones diferentes. Entonces acá voy a poner de acuerdo a su función. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, nombrar las cosas, usar palabras para nombrar cosas, estoy usando sustantivos. Si yo digo profesor, o digo varón, o digo Giancarlo, en los tres casos, estoy usando sustantivos. Los sustantivos existen para eso, para nombrar cosas. Si yo, por el contrario, quiero darle calificaciones a las cosas, darle características a las cosas, ¿cuál de estas cinco tendría que usar? A ver, tú sabes, yo sé. Por ejemplo, si digo bonita, si digo feliz, si digo grande, ¿qué tipo de palabra es Pues esa? el adjetivo. El adjetivo. Muy bien, el adjetivo, ¿verdad? Entonces, cada palabra tiene su función. Si te preguntan en el examen, por ejemplo, ¿qué son las categorías gramaticales? Muy fácil, son los tipos de palabras que existen de acuerdo a su función. Entonces, ahora que está un poco más claro qué son las categorías gramaticales en nuestro idioma, todos los idiomas tienen categorías gramaticales, hablados o escritos, es que vamos a enfocarnos en una de estas categorías gramaticales que son los que tenemos acá, que son los sustantivos. Ya. Allá, felizmente este programita me permite rotar las páginas acá para que no tengamos que estar todos así, ¿no? Ahí está, mira, ve. Tenemos una categoría gramatical que se llama los sustantivos. Mira, pasa algo curioso. Los idiomas, como tú sabes, pueden ser así recontra diferentes. Nosotros hablamos español, podemos hablar quechua, podemos hablar aymara, podemos hablar shipibo, podemos hablar jíbaro. Todos estos son idiomas que se hablan en el Perú y todos son súper diferentes entre sí. Algunos parecidos, pero son en general idiomas distintos, lenguas distintas. Peor todavía si hablamos del ruso, súper diferente del español. Peor todavía si hablamos del japonés, recontra diferente. Ahí si te gustan los animes, verás que la manera como hablan los japoneses es completamente distinta a la que hablamos nosotros en el español. Pero ¿sabes qué? Todos los idiomas tienen algo en común. Cuando una persona empieza a hablar, cuando un bebito, digo, ¿no? Comienza a aprender a hablar, lo primero que dice, siempre, sin falla, son sustantivos. ¿Qué comienza a decir un bebito? Mamá. Y mamá es un sustantivo. Incluso antes que mamá, porque la M es un poco difícil de pronunciar para un bebito, porque implica juntar los labios y despegarlos así. A veces dicen con más facilidad el pa. Entonces dicen papá. A veces el papá fastidia a la mamá, ¿no? Y le dice, mira, a mí me quiere más, dice papá. No, 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 no es que te quiera más, sino que la P es más fácil de pronunciar que la M. En ruso, por ejemplo, los bebitos comienzan a pronunciar mejor la letra D. Entonces dicen da. Y esos son sustantivos. Da también significa papá. Cuando el niño comienza a tener sed,
Por ejemplo, cuando quiere que le den algo de tomar. El niño todavía, el chiquitito, todavía no puede ir y decir, mami, papi, ¿me pueden dar un poco de agua? No. Cuando un bebito tiene sed, ¿qué dice? A ver, tú que de repente tienes hermanitos por ahí o primitos. Cuando tienen sed, ¿qué palabra dicen? Que ahora ninguno tiene hermanito. ¿Ya pues? ¿No se acuerdan? Alguien me está respondiendo en el chat. Ahí está, José Luis me dice agua. Ni siquiera agua, ¿sí o no, José Luis? Queriendo decir agua, dicen agua, aba, dependiendo, ¿verdad? Cuando quieren comer, cuando quieren que la mamá les dé de su pecho, también algunos dicen teta, por ejemplo, ¿no? Y todos esos son sustantivos. Entonces, ¿qué es lo que a uno se le queda en la cabeza como lección? Que el humano, cuando comenzó a hablar, la primera necesidad que tenía era la de darle nombres a las cosas, pues. O sea, si aprendimos a hablar era para, por ejemplo, para que si yo quería cazar, pensemos en el hombre primitivo, una cosa era querer comerte una manzana y otra cosa era querer comerte la carne de un bisonte, por ejemplo, la carne de un toro ya, de lo que existiera en esa época. Entonces, si yo quería decirle a los demás lo que quería comer el día de hoy, bastaba con que diga manzana o con que diga toro o que diga vaca. Entonces, al principio las personas comenzaron a hablar para esto, para nombrar las cosas. Y también los sustantivos sirven para saber que yo soy Giancarlo y para saber que ella es Alison y que ella es Kelly y que él es José. Los nombres nos dan una identidad, nos diferencian. Si todos nos miramos las caras, aunque ustedes no prenden su cámara, condenaditos, pero si todos nos miramos las caras, veremos que todos somos diferentes. Pero en el papel, imagínate lo difícil sería que todos nos llamemos Carlos o que todas las chicas se llamen María. Imposible. Sería muy difícil. Entonces, los sustantivos sirven para diferenciar las cosas también. Ok, resumiendo, ¿ya? Regresamos acá al material. El sustantivo es esa palabra que sirve para nombrar las cosas. Quedémonos por ahora con esa definición. Y los sustantivos tienen, todos ellos, dos accidentes gramaticales. ¿Qué cosas son los accidentes gramaticales? No abundemos mucho en eso. Los accidentes gramaticales son las variaciones que una palabra puede tener dependiendo de ciertos criterios. Aquí, los accidentes gramaticales son solamente dos. Los accidentes de género y los accidentes de número. Entonces, cualquier sustantivo puede ser masculino o puede ser femenino. Eso significa que un sustantivo puede tener dos géneros. En el español solamente existen dos géneros. En otros, estamos hablando de gramática, ¿no? En otros idiomas existen incluso tres géneros. Existe el neutro, por ejemplo. En el inglés, de repente en la escuela les han enseñado ya el idioma, el inglés. Existe el masculino, existe el femenino y existe el neutro, cosa que en el español no pasa. Por ejemplo, acá tienes que el género masculino es el del gato, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el género de gato en español? Tú dices, es masculino, ¿verdad? Porque yo le digo el gato. Y si es gata, pues es la gata, es femenino. En inglés, gato o gata no se diferencia, se dice de la misma manera, cat. No importa si es macho, no importa si es hembra, tú le vas a decir cat. Además, si fuera, por ejemplo, si yo hablo de José, yo puedo decir he is José, o sea, él es José, he es masculino. Si yo hablo de Allison, diría she is Allison, she es femenino. Pero si yo hablo del gato, no puedo decir he, ni tampoco puedo decir she, sino tengo que decir it. It is a cat, ¿no? Porque ahí tienen su género masculino, tienen su género femenino y tienen su género neutro, que se usa para las cosas y para los animales. Entonces, para que veas cómo el idioma castellano puede ser un poco diferente del de los demás, cada idioma tiene ahí sus cositas.
Entonces, volvamos a esto. Género, masculino y femenino. Gato, rato, araña, macho, caballero, todos estos son palabras pertenecientes al género masculino. Femenino, gata, rata, araña, hembra, dama. Mira, acá te habrás dado cuenta de algo medio curioso, ¿no? Porque ve, aparece la palabra rato. Y claro, un rato es como decir un tiempito. Pero, aunque no lo creas, rato es el masculino de la palabra rata. O sea, si tú ves una rata, esa rata, si es hembra, es rata. Pero si es macho, tú también le puedes decir rato. Nadie le dice así ya, nadie le dice así, ni los mismos estudiosos. Pero según el diccionario de la Real Academia, rato es el masculino de la palabra rata. Aunque usted no lo crea. ¿Ok? Esos son los géneros. Los números, facilito, desde la primaria te han enseñado, singular y plural. Cuando hablamos de uno, es singular. Gato, rata, cruz, ómnibus. Cuando hablamos de varios, estamos hablando de plural. Gatos, ratas, cruces, ómnibus. Entonces, todo lo que acabo de decir, de repente lo sabes incluso desde el colegio, lo sabes desde chiquito, ¿no? Ahora vamos a hacer algunas comparaciones. Mira, ve. Cuando yo escribo cualquier sustantivo, como por ejemplo, vamos a hablar de casa. Alguien por ahí había dicho casa, ¿no? Solamente mirando la palabra casa, yo ya sé cuál es su género y yo también ya sé cuál es su número. Ahorita lo voy a poner por acá, mira. Yo también ya sé cuál es su número. A ver, Vianey, casa, ¿género masculino o género femenino? Te escucho, Vianey. Vianey, no me dejes hablando solo, Vianey. ¿Estás ahí o no? Ay, se ha desconectado, parece Vianey. A ver, entonces, Kelly. Cuéntame, Kelly. ¿Género masculino o género femenino? Creo que es el femenino. Claro. ¿Cómo que creo? No dudes, Vianey. Es femenino, de todas maneras. Femenino. Porque tú no dices el casa, ¿cierto? Tú dices, ¿cómo dices casa? ¿El casa o qué le dices? La casa. Claro, que tú le dices la casa. Entonces, eso es femenino. Y Alison, ¿tú sabes qué número tiene casa? ¿Es singular o es plural? Es singular. Claro, de todas maneras es singular. Estamos hablando de una sola casa, ¿verdad? Hasta ahí, nada difícil. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, mira, te pongo una palabra como esta? Hablemos de un águila. Ahí está. Te pregunto, José Luis, águila, ¿qué le pongo? ¿Masculino o femenino? Femenino. No, Femenino. masculino, masculino. ¿Por qué masculino, José? Porque yo digo el águila, no digo la águila. Ah, mira, interesante lo que me dice José, ¿ah? José tiene razón cuando me dice que uno no dice la águila, uno dice el águila. Ya, ahora vamos a hacer algo bien simpático. Mira, José, te cambio la palabra águilas. Dime tú, José, ¿cómo dices? ¿Los águilas o las águilas? Las águilas. ¿Y entonces en qué quedamos? Mira, ve, acá tú dices que es masculino y le pusiste el él, pero acá le pusiste el as, que es femenino. Entonces, ¿qué es mixto? ¿Cómo quedó? Eh, ¿Qué ha pasado, José? A ver, vamos a probar con otra. ¿Qué tal si en lugar del águila yo te pongo otra vez? El hacha.
el hacha. A ver, Alison, ¿tú qué le pones a hacha? ¿Masculino o femenino? Dime, para cambiarle si no. José me dijo que acá tenía un masculino. A ver, Alison, en hacha, ¿qué ponemos? Masculino. Masculino, ¿ya? Masculino porque es el hacha, ¿sí o no? Sí. Ya. Ahora mira, te voy a hacer la misma jugada que le hice a José, a ver si tú caes o no caes. Vamos a pasar tu hachita, la vamos a pasar a plural. Hachas. ¿Qué le pones, Alison? ¿Los hachas o las hachas? Las hachas. Ya ves. Entonces, mira, vamos a hacer una prueba más, mira. Acá puede responder cualquiera. Estamos en democracia, mira. Lo voy a regresar a como era al principio, águila nomás. Ahora, vamos a suponer que como todas las águilas, esta águila vuela bien, pero bien rápido. Entonces, díganme, ¿sería un águila rápido o un águila rápida? ¿Con cuál se quedan? Águila rápida. Águila rápida. ¿Están de acuerdo los demás? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Ajá, Aide también me dice rápida. Ya. Y hagamos algo parecido, pero con hacha. Digamos que es un hacha que tiene así mucho, mucho filo. ¿Es un águila filosa? Perdón, un águila. ¿Es un hacha filosa o es un hacha filoso? ¿Con cuál te Filosa. quedas? Filosa. Hacha filosa. Filosa. Ahí está. Ahí está, Aide también dice que es filosa. Claro, pues. Entonces, ¿qué ha pasado? Va ganando el femenino, ¿sí o no? Tengo Ujú. águila, tengo águila las, o sea, las águilas femenino, y tengo águila rápida. Y tengo las hachas y tengo hacha filosa. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya. ¿Qué sucede? Pues mira, este lo voy a poner acá en rojo, para que no nos confunda, mira. Ahí está en rojito. Yo podría haberle puesto el la. Pero ¿qué pasa, pues? Suena feo, ¿no? Porque nadie se va a tomar el tiempo de decir la águila, sino que por una pronunciación todos dirían la águila. Entonces, ¿qué pasa, ve? Pasa esto, mira. Lo que está pasando acá es que esta A de la palabra la le está robando su sonido a esta A que está aquí. Suena feo. Entonces, para que no suene feo, lo que ha pasado es que hay una regla que dice que cuando esto sucede, cuando la palabra que está acá empieza con A, tú tienes que cambiar el artículo. En lugar de que sea la, tú vas a decir el. Porque el águila sí suena más bonito que decir la águila. Esa es la regla. Si alguien quiere anotarlo, eso se llama regla de cacofonía. Te lo anoto acá. Cacofonía. Caco, en griego, es ladrón. Y fono, ya sabemos que es sonido. Cacofonía, le roba el sonido. Entonces, para evitar la cacofonía, es que nosotros cambiamos este la por este el. Ya, ahora, si me has entendido, mira, te la pongo un poquito más difícil. Vamos así, avanzando de a poquito, mira. Piensa en tu abuela. ¿Ya? ¿Tú dirías que es la abuela o que es el abuela? La abuela. La abuela. La abuela. La abuela. Ahí está. Ya, pero entonces, ¿en qué quedamos, pues, amigo? Porque mira, ve. Si yo te he dicho que cuando pasa esto, tú tienes que cambiarle acá el artículo, ¿por qué acá le dejas el la
y acá sí le tenemos que cambiar por el. ¿Qué diferencia ves? ¿Cuál sería la diferencia? De singular y plural. Mira, águila está en singular, acá también está en singular, y abuela también está en singular. Entonces, de repente hay otra razón ahí. ¿Por qué si nos suena bien la abuela, pero no nos suena bien la águila? Ya, para eso, alguien dice el género, bueno, abuela, si es la abuela, pues es femenino, ¿no? O sea, de todo hay en este mundo, pero abuela, pues es femenino, y águila también. Ya. La diferencia, amiguitos, no tiene que ver con el género, con el número, sino tiene que ver con el sonido, ¿ve? Mira, te lo vamos a demostrar. A ti de chiquito te enseñaron a separar en sílabas, ¿cierto? Entonces, abuela, ¿cuántas sílabas tiene? Tiene 3 sílabas. Tiene 3, P. ¿Cuáles son esas 3 sílabas? La primera es la A. Claro, muy bien. ¿Y águila? ¿Cómo funciona ahí la cosa? La También tiene primera 3. sería, A, I, ahí está, la. ya, muy bien. Mira, las dos tienen 3 sílabas. Entonces, ¿qué pasa? Voy a poner otra vez acá mi la. Ahí está mi la, bien chévere. Lo voy a poner acá. Oh, ya, y ahí está. Y lo voy a copiar acá. Entonces, ¿qué pasa? Acá viene la razón, mira. La diferencia entre abuela y águila es que la mayor fuerza de voz en águila está acá. En cambio, en abuela, la mayor fuerza de voz, ¿dónde está? En la En E. la bue. Claro, está en la bue. Muy bien. La bue. Ahí está. Abuela, correcto. Entonces, ¿qué pasa? La regla de la cacofonía solamente funciona cuando esta A que está aquí es la que suena más fuerte. Como en este caso no es así, entonces tú acá tranquilamente puedes decir la abuela, pero en este caso no. En este caso sí tendrías que decir el águila. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profesor. Sí, Ahí profesor. está. Sí, profesor. Muy bien. Ahí está. Esa es entonces la razón, queridos amigos. ¿Ya está? Regresemos entonces a nuestro material. Ya tenemos el género y ya tenemos el número. Ya está. Ahora volvemos a voltear esta vaina. ¿Dónde estaba? Ahí está. Muy bien. Entonces, acá tenemos alguna explicación un poquito más amplia de qué va el sustantivo. Ya, pero antes de seguir con la lectura, ¿qué te piden? Ya. Vamos a empezar practicando un poquito para que no te me aburras con este ejercicio. ¿Qué te piden? Te piden colocar el artículo y el plural de cada sustantivo. Por ejemplo, en la palabra chalé, yo tendría el chalé. Para quien no lo sepa, un chalé es un tipo de casa, un tipo de vivienda. ¿De acuerdo? Entonces, chalé es masculino, no se dice la chalé, sino es el chalé. Y también me piden anotar el plural. Ok. El plural de chalé es chalés. Y ya está. Tengo entonces el artículo y tengo el plural. A ver, ¿quién se anima con el de armazón? Sería el Ahí está. El armazón. Y tú misma, ¿cuál sería el plural de armazón? armazones. Ajá. Le ponemos también su artículo para que no nos perdamos. Los armazones. Ahí está.
los armazones. Ya está. ¿Tú sabes lo que es un armazón? ¿No han escuchado lo que es un armazón? Un armazón es, puede ser la estructura de muchas cosas. Por ejemplo, cuando están construyendo una casa y primero le ponen el cemento, el ladrillo, pero todavía no le han puesto el techo, entonces ese es un armazón. Si la casa es de adobe, pues lo mismo. Primero han hecho el muro, pero todavía no le han puesto el techo. Ese es el armazón de la casa. ¿Ok? ¿Quién fue la persona que respondió hace un ratito? Creo que fue Alison, ¿puede ser? Sí. Ya, ahí está. Hasta ahora ha participado Alison, ha participado José Luis, ha participado Mary. Ya está. Entonces, seguimos. A ver, ¿quién que todavía no haya participado me dice del menú? Facilito, ¿ah? El menú. El menú. Ahí está. Pero acá te agarro, ve. ¿Cómo se dice el plural de menú? Menús. Ya. Los menús. Los menús. Ya. Y una pregunta. ¿Por qué no puede ser así, ve? Los menúes. ¿Con cuál te quedas? ¿Qué pasa si la palabra, alguien está escribiendo, creo? José Luis dice que se queda con los menúes. Pensemos por un momento en la palabra rubí. ¿Cuál sería el plural de rubí? Rubíes. Ah, ahí tengo rubí. Es, ¿no? Entonces ahí la cosa cambia. Tengo rubíes. O tengo rubís. De repente pueden ser los dos. Bueno, la regla me dice que si yo tengo aquí una vocal cerrada o débil, que son la U y la I, entonces yo tengo que hacer el plural con la ES. ¿De acuerdo? Entonces, por eso acá me quedo con los menúes y acá también me quedo con los rubís. Muy bien. Ahora pasamos a régimen. A ver, ¿quién se hace régimen? El régimen. A ver, otra vez, otra vez. El régimen. Tania, ¿fuiste tú? Tania, ¿estás ahí? Sí, profesor, sería el régimen. Ya. Y tú misma, Tania, ¿cuál Y sería el plural? sería los regímenes. Muy bien. Ahí tengo además un cambio en la tilde, porque no es los regímenes, sino es los regímenes. Correcto, está muy bien. Ya mira, esta ya la hice yo. A ver, acá responde Kelly. Lúcete, Kelly. ¿Cuál es el artículo que le ponemos a águila? No se te escuchó, Kelly. Ya, si no me responde Kelly, Elisa. El águila. Ahí está, Elisa. El águila. ¿Y tú misma, Elisa? El plural. Águilas. ¿Con qué artículo? Las águilas. Ahí está, muy bien. Listo. Las águilas. Ya está. Ya regresó Vianey. A ver, Vianey, dale. En caparazón. El caparazón. Ahí está. El caparazón de la tortuga, del escarabajo, por ejemplo.
¿Y cuál sería el plural? Los caparazones. Ahí está. ¿O no? Ya sin tilde. Muy bien. Los caparazones. A ver esta, a ver si te animas. Betsy ya regresó. Todavía no regresas, Betsy. A ver, José A. José con H. ¿Qué me dices? ¿El o la tórax? José a la una. Ahí está. José por chat nomás habla. Es un hombre reservado. Está bien, José, está bien. El tórax. Y por aquí, ¿cómo le pongo en plural, José? Te leo. Los tórax. Los tóraxes, ¿cómo sería? No. Está bien con el él, esto sigue siendo masculino. De que va a ser los, va a ser los. El asunto está en qué le pongo a la palabra. ¿Cómo la escribo? Tóraxes, tórax. ¿Cómo sería? Podría ser así como él dice, ¿no? Pero ahí pasa una regla también curiosa. Hay palabras en donde el plural solamente lo define el artículo, pero la palabra no cambia. Es el caso de tórax. Si yo, para quien no lo sepa ver, el tórax, ya que el Zoom no me deja, y ahí está. El tórax es una parte que está en nuestro cuerpo, ¿verdad? Esta parte de acá. Ahí está, ve. Entonces, si yo hablo de uno solo, tengo tórax. Y si yo quiero hablar de dos o de más tórax de varias personas, voy a decir los tórax. Es una palabra que no cambia, ¿no? O sea, solamente sería los tórax. Con tilde. Ahí me faltó la tilde. Los tórax. Ya está. Ahora, ¿qué me dices, José Luis, con los ómnibus? Aquí sería el o la. El, Ahí está. Y acá, los ómnibus. los ómnibus. O los omnibuses. ¿Cómo es? Los ómnibus. Ajá, muy bien. Yo puedo decir los ómnibus, correcto. Cuando yo solamente hablo de bus, ahí sí digo el bus o digo los buses. Pero cuando yo hablo de los ómnibus, puedo decir así, los ómnibus. Ahora pasamos a álbum. A ver, ¿quién se hace la de álbum? El álbum. Eso, me hablaron en estéreo. El álbum. ¿Y cómo sería su plural? Los álbumes. Ahí está. Los álbumes. Por último, dínamo. El dínamo. El dínamo. Dínamo también es un caso curioso. Casi siempre lo que termina en O es masculino, pero en el caso de dínamo es la. Pasa como mapa, pero al revés. Mapa termina en naciono y debería ser femenino, pero es masculino, es el mapa. En plural también, los mapas, no las mapas. Y su plural tendríamos también las dínamos. También San Google nos dice qué cosa es una dínamo. Una dínamo es una suerte de motor o de bobina, ¿no? Esa es una dínamo y es la dínamo. Muy bien. Volvemos entonces a aprender un poquito más acerca del sustantivo. Ahí está. Nombre sustantivo. ¿Por qué se dice así? Porque al sustantivo también se le puede decir nombre. La categoría gramatical del nombre o sustantivo
También es conocida como sustantivo, palabra que proviene del latín tardío substantivum, cuyo significado es que tiene existencia independiente, sustancia o cosa que existe. Ya con eso ni cómo olvidarnos de que el sustantivo sirve para nombrar cosas, aquellas que existen. De allí que se defina el sustantivo como una categoría que designa o nombra a los seres, personas, objetos y animales, que tengan existencia independiente. Por ejemplo, martillo o existencia dependiente. Por ejemplo, belleza. ¿Cómo es esto de la existencia independiente o dependiente? Martillo. En tu cabeza ya aparece un concepto. Te imaginas a esta herramienta que tiene cabeza de metal y tal, ¿no? Pero cuando yo digo belleza, esa palabra belleza depende de otra cosa. Estoy hablando de la belleza de una mujer, estoy hablando de la belleza de un paisaje. ¿A qué tipo de belleza me refiero? Entonces, la palabra martillo por sí sola se basta, pero la palabra belleza no, necesita de una referencia. Dice también que los sustantivos son los términos lingüísticos primarios. En torno al sustantivo, el hablante construye los discursos lingüísticos. Podemos definir el sustantivo en 4 criterios. Ya. En cuanto a su forma, morfológicamente es una palabra variable. ¿Cómo te acuerdas de que es palabra variable? Porque varía en género y número. Hay palabras que no tienen género y que no tienen número. El sustantivo sí. Por lo tanto, es una palabra variable. Sintácticamente, núcleo de la frase nominal. Por ejemplo, dice, el perro del policía murió. En este caso tengo un sustantivo, bueno, tengo 2 sustantivos. Tengo a perro y además de perro, a ver, dime en esta oración, ¿qué otro sustantivo ves? Policía. Ahí está, policía. Porque tú sabes que la palabra murió, ¿qué cosa es? Verbo. Verbo, ahí está. Entonces tengo a perro y tengo a policía. Dice, el sustantivo perro cumple la función de núcleo del sujeto. Por eso dice más arriba, es el núcleo de la frase nominal. Más tarde vamos a repasar esto, pero tú ya sabes ya. En el perro del policía murió, yo tengo un sujeto, que sería el perro del policía, y tengo un predicado, que sería la frase murió. Entonces, en el perro del policía, la palabra más importante sería la palabra perro, porque el que se murió es el perro, no es el policía. Entonces, este perro sería el núcleo del sujeto. Tercer criterio, semánticamente. Semánticamente. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de el miércoles, hablábamos de la semántica? ¿Te acuerdas de dónde venía la palabra semántico? Ya te olvidaste ya, a ver. ¿Te acuerdas o no? ¿Significado? Ahí está, muy bien. Semántico venía de sema y sema viene de significado. ¿Eso lo dijo Alison, puede ser? ¿O Tania? Tania, profesor. De verdad, Tania. ¿Estás que te ríes, ah? Ok. Entonces, tengo acá. Semánticamente es una palabra que significa, que designa o nombra a los elementos de la realidad. Lo que decíamos al principio, el sustantivo sirve para nombrar cosas. Lexicográficamente, es una palabra de inventario abierto porque admite la incorporación de nuevas palabras. Ya mira, esto también es simpático. Existen palabras en el español que son de inventario abierto y hay otras que son de inventario cerrado. Las palabras, una palabra es de inventario abierto cuando significa que nosotros podemos inventar muchas más palabras nuevas o que incluso podemos dejar de usar otras palabras. Por ejemplo, tú seguramente todavía usas, como yo, la palabra chatear. Cuando yo era niño, no es hace mucho, yo tengo 35, pero ya pues hace sus añitos. Cuando yo era niño, la palabra chatear no existe, no existía, porque no existían los chats. O si existían, acá en Perú por lo menos no se utilizaban. Entonces, cuando aparecen los chats, la gente tuvo la necesidad de inventar una palabra para dar a entender que estabas conversando por mensajes de texto a través de una computadora. Tú no podías decir conversar, porque uno puede conversar hablando.
Tampoco podías decir cartear, porque lo que estabas haciendo no necesariamente era mandar una carta. Entonces, tú necesitabas una palabra que te diera la idea de conversar con texto a través de la computadora. Se inventó la palabra chatear. ¿Ok? No existía. Entonces, chatear es un verbo. Los verbos son palabras de inventario abierto. ¿Ok? ¿Qué otra palabra nosotros podemos ir inventando? Acá, por ejemplo, te dicen la palabra computadora. En el siglo XVIII, la palabra computadora no existía. Hoy en día sí existe. La palabra disquete, mira, ustedes ya creo que ni siquiera habrán llegado a la época del disquete. A ver, me da curiosidad. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un disquete? ¿Ninguno? Creo que es como una cajita que tiene unos rollos. Ah, Es parecido, ¿ah? de, Parecido. Eso que tú has dicho se llama cassette. Ahorita te enseño, mira. ¿Alguien tiene otra idea? Es, eh, ¿cómo se puede explicar? Como un cuadrado donde se guardaba información. Ajá. Eso sí es. Mira, ve. En un montón de programas, mira hacia el extremo izquierdo de mi programa, acá, tú tienes el icono de guardar, ¿no? Para guardar cualquier cosa. Ese icono de guardar tiene la forma de un disquete. No sé si alguna vez te has preguntado por qué el icono de guardar en casi todos los programas tiene esa forma. Pues por el disquete, mira, te lo pongo acá, mira. Ahí está. Esos eran los disquetes. El disquete es el tatarabuelo, no el tatarabuelo ya, el abuelo de las memorias USB. El disquete era lo que usaba, por ejemplo, yo en el colegio para guardar mis tareas. En esa época la gente no tenía, casi nadie tenía internet, era súper caro el internet. Imagínate que en ese entonces, cuando estaban las primeras cabinas de internet del Perú, la hora costaba entre 5 y 6 soles. Una sola hora de internet ahora cuesta un sol, hasta menos, ¿no? En donde todavía hay cabinas, ahora ya hay muchas menos cabinas que antes. Pero en esa época así era de caro el internet, casi nadie tenía internet en su casa. Entonces tú ibas a tu cabina, mirabas tu información en internet y te llevabas tu información, ibas a tu casa y ahí la terminabas. Y guardabas tu Word en un disquete. Y eso le presentabas a tu profe en el colegio. El disquete tenía una cantidad de información pequeñita. Si no me falla la memoria, los disquetes tenían una capacidad de 1.4 megas. O sea, 1 megabyte con 400 kilobytes. Eso era todo lo que podías guardar en un disquete. No era nada, era muy poquito. El USB más misio ahora tiene pues 2 gigas, 1 giga, ¿no? Que es 1000 veces más de lo que tenía un disquete. Entonces, cuando aparecieron los discos, los CDs, y las computadoras comenzaron a tener la opción de grabar en los CDs, poco a poco comenzaron a desaparecer los disquetes. Cuando apareció la memoria USB, peor todavía, desaparecieron del mapa los disquetes. Y hoy en día solamente les hacemos homenaje con ese iconito de guardar. José Luis había levantado la mano. Te escucho, José Luis. no, profesor, me equivoqué, pero iba a decir que el disquete era una fuente de información de trabajos o algo así. Era una fuente de información de trabajos, o sea, era el espacio para guardar tus trabajos, ¿no? Sí, Entonces, cuando apareció esto que todos conocemos, el disquete llegó pues se extinguió, ¿no? Ya no era necesario. Es más, ahora las computadoras más modernas ya ni siquiera tienen el lector del disquete. Si todavía por ahí ven una compu un poco viejita de hace 10, 12 años, todavía tiene ahí la ranura para meter el disquete, ¿no? Sí, eso era pues amigos. Entonces mira, ve, todo esto iba a que la palabra disquete es una palabra que existía. Sigue existiendo como palabra, pero ya no se utiliza, ¿no? Entonces, en los sustantivos hablamos de que son de inventario abierto porque son palabras, son categorías que siempre van a poder recibir nuevas palabras en su léxico, ¿no? Y ya está.
decíamos que el sustantivo es una categoría gramatical variable. Posee género y número. El género natural es el que tienen las personas y los animales y puede ser masculino o femenino. O sea, acá hay un punto bien importante. Las cosas tienen un género. O sea, yo sé que silla es femenino y sé que el lapicero es masculino porque es la silla y porque es el lapicero. Pero no es que uno sea mujer y uno sea varón en absoluto, sino que es un género solamente gramatical. Con las personas sí existe lo que se llama este género natural. Con las personas, con los animales, incluso con las plantas. Hay plantas masculinas y hay plantas femeninas también. Entonces, una cosa es el género gramatical, que es el que nos sirve para diferenciar las cosas en la escritura, y otra cosa es el género natural. Muy bien, pasamos a conocer algunos detallitos más, antes de seguir haciendo los ejercicios. A ver, estos son los tipos de sustantivo. Primero tenemos el sustantivo más común, que es el sustantivo doble forma. ¿Cómo es eso, ve? Mira, son los sustantivos que cambian su género usando la terminación o la terminación a. Gato, gata, comprador, compradora, gallo, gallina, actor, actriz, sacerdote, sacerdotisa. O sea, como ves, en estos sustantivos el género se marca por la última parte de la palabra. Yo veo gata, sé que es femenino. Yo veo actriz, sé que es mujer. Veo actor, sé que es varón, ¿no? Entonces, esos se llaman sustantivos doble forma. ¿Ya? Primero, doble forma. Luego, tenemos sustantivos comunes de dos. Los sustantivos comunes de dos, lo que tienen de característico es que no cambian la palabra. Para diferenciar entre el masculino del femenino, cambia solamente su artículo. Entonces, tengo, por ejemplo, la palabra testigo. Tú, por ejemplo, viste un robo y te llaman, el juez te llama para que tú declares. Entonces, tú eres el testigo en un juicio. Entonces, si tú eres varón, eres el testigo. Y si tú eres mujer, no eres testiga, eres la testigo. La palabra artista es femenina, ¿verdad? Perdón, es masculina, el artista y los artistas. Pero cuando hay una mujer que hace arte, una cantante, por ejemplo, una pintora, entonces es la artista. Pero la palabra no cambia. Lo mismo con mártir, lo mismo con intérprete, con periodista. No, no hay periodista, es periodista. Entonces, hasta ahí vamos. Sustantivo doble forma, cambia al final para distinguir el género. Sustantivo común de dos, cambia el artículo, no cambia la palabra. Tercer caso. Sustantivo epiceno. Estas palabras siempre son o masculinos o femeninas y se distinguen solamente por una palabra adicional que nos indique ese género. Por ejemplo, en el caso de jirafa. La jirafa puede ser macho o hembra, pero nunca es el jirafa la jirafa, por ejemplo. Siempre va a ser la jirafa. Si yo quiero saber si la jirafa es macho, pues le pongo macho. Y diré la jirafa macho. Si yo quiero decir que la jirafa es hembra, pues diré la jirafa hembra. Esos son los sustantivos epicenos. Para distinguir el género, tienes que añadir la palabra macho, la palabra hembra, la palabra hombre, la palabra mujer, la palabra niño, la palabra niña. Mira, ve, más ejemplos. La criatura, niño o niña. La araña, macho o hembra. El escarabajo, macho o hembra. Bien, esos son los epicenos. Y por último, tenemos el caso de los sustantivos heterónimos. Ayer también veíamos algo de esto, ¿ah? No te olvides. Lo que termina en onoma significa nombre. Y hetero es lo contrario de homo. Si homo era igual, hetero, ¿qué significa? ¿Te acuerdas? Era igual. Lo contrario. ¿Qué es lo contrario de igual?
Lo contrario de igual. El antónimo de igual, ¿qué sería? Diferente. Claro, pues, diferente, distinto. Entonces, esos sustantivos se llaman heterónimos por una razón bien fácil. Porque para tú distinguir el masculino del femenino, tienes que cambiar toda la palabra. No hay carnero hembra, ¿cierto? Tienes carnero, que es el macho, y tienes oveja, que es la hembra. No hay caballo hembra tampoco. El caballo, si es hembra, se llama yegua. Toro y vaca también. Ojo, que esto no vale solo para los animales. Mira acá ve. Yerno y nuera. Entonces, ¿cómo era esto? El esposo de tu hija es tu yerno. La esposa de tu hijo es tu nuera. No hay yerna ni hay nuero, ¿no? Entonces son yerno y nuera. Ya está. Esos son entonces, amigos, los 4 tipos. Ahora pasamos a practicar un poquito. Hagamos el número 2 que está aquí. Colocar el artículo. Coloca el artículo correspondiente en estas oraciones. A ver, ¿quién se anima a ser el primero? Sería cuando la cólera. Mary. Sí. A ver, Mary, ¿qué me dices? Sería la cólera. No. Así. Cuando la cólera te invada, reza porque solo así lograrás. ¿Y acá qué le pones? La cura. La cura. La cura para tus males. Ya, ahí está. Mira, ahí lo que ha hecho Mary está muy bien. Pero ojo, no quiere decir que el cólera no exista, sino que significa algo diferente. ¿Todos ustedes saben lo que es el cólera? ¿Nunca han escuchado hablar de el cólera? ¿Qué es el cólera? Alguien le ha No, preguntado a su el mamá. cólera. Está bien, ¿ah? Cólera. No, la cólera es otro. El cólera tiene otro significado. Ajá. No sé si me va a reconocer. Este es el cólera, te lo presento. El cólera fue una enfermedad, bueno, es una enfermedad muy contagiosa y muy peligrosa. Allá por los años 90, cuando yo era niño, el cólera, hubo una epidemia de cólera en el Perú. Así como hay ahorita la del COVID, en esa época hubo la de el cólera. No fue tan grave como ahorita lo que pasa porque esta es una epidemia a nivel mundial, pero en el Perú hubo una epidemia de cólera. Entonces era una enfermedad que te producía diarreas, te producía malestares estomacales muy fuertes, fiebres súper altas y eventualmente si no te cuidabas bien podías hasta morirte. Mucha gente en aquel entonces murió por culpa de la cólera, perdón, de el cólera. Entonces, cuando yo digo la cólera, me refiero a la sensación, pero cuando digo el cólera, me refiero a la enfermedad. Entonces, algunas palabras se escriben igual, pero cuando tú le cambias el artículo, cambia también su significado. Algo acá pasa también con cura, ¿ve? Acá lo que me ha dicho Mary está bien, porque es la cura, que es la acción de curar. Pero dime, ¿te suena cuando alguien dice el cura? Ah, sí, profesor, se refiere a un representante de la iglesia, al sacerdote. Ahí está, muy bien. Correcto, Vianey, a un representante de la iglesia, ¿no? A un sacerdote, el cura. A ver acá. Esperó ese momento difícil para mostrarme un doblez. Profesor, el artículo que va ahí es la. Ahí está. ¿Y cómo sabes qué es la? A ver, no sé si ahorita están ustedes con su pantalón puesto,
Pero si estás con un pantalón o ya con la manga de la chompa, yo puedo hacer esto también, ¿cierto? La puedo doblar. ¿Y esto que he doblado, cómo se llama? El doblez. Claro, está muy bien. Esto que yo haría sería el doblez. Pero en este caso, por lo que dice la oración, yo no creo que esa persona me esté mostrando esta dobladita. Dice, esperó ese momento difícil para mostrarme la doblez. Doblez, cuando es femenino, cuando es la doblez, puede significar traición. Espero ese momento difícil para mostrarle la doblez. Se cayó el Ujú. pendiente, se cayó la pendiente y bajé. Ya. Hijo, no alcanzo a leer tu nombre. Acá te llamas como universitario. ¿Cuál es tu nombre? Hola. Profesor, en el ejercicio 3 sería se cayó el pendiente y bajé al pendiente para Alex, buscarlo. bienvenido, Alex. Ya. Perdóname, no te escuché bien ahí. ¿Podrías repetir? Ya, profesor, se cayó el pendiente y bajé al pendiente para buscarlo. Ya. A ver, repíteme. No, Se cayó. ¿Acá qué le El pongo? pendiente, él, Ya. Y y bajé. al, Y bajé al pendiente para buscarlo. Acá estabas bien. El pendiente es correcto porque cuando yo digo el pendiente me refiero al arete. Un pendiente es un arete. En cambio, pendiente es femenino aquí. Una pendiente es como quien dice, pues, una bajadita. Esa es una pendiente, un terreno que está inclinado, una bajadita. Entonces, se cayó el pendiente y bajé la pendiente para buscarlo. Ahí está. El piso mostraba un El pez que quedó. El pez. El. Ya. Mira, ahí podemos optar por una de las dos. Si yo digo el pez, estoy diciéndote que en el piso había ahí tirado un pescado, ¿cierto? Y eso está bien. Pero también yo podría decir la pez. El piso mostraba la pez que quedó del día anterior. La pez es una suerte de sustancia resinosa de olor muy fuerte que puede utilizarse para desinfectar o limpiar. Entonces, eso también puede ser válido. Acá puedo usar cualquiera de las dos según como yo quiera interpretar la oración. Todos escuchamos por la televisión la sentencia de el La- corte. La corte. Ahí La está. corte. ¿Y qué pasaba si yo decía el? Sería como un corte cuando hacemos con la tijera. Ahí está, muy bien. En cambio acá la corte es el juez y todo eso. ¿El cometa o la cometa? ¿Qué dices? La cometa. La cometa. Ajá. En cambio, el cometa, ¿cuál es? Es una estrella fugaz. Por No, bueno, algo ejemplo. así. Ujú, está bien, está bien. ¿Mi tío perteneció a el orden o la orden? La orden. La orden. La Ajá. orden. Cuando yo hablo de ordenar mis cosas, hablo de el orden. Pero acá las órdenes religiosas son en femenino. Hay la orden de los franciscanos, la orden de los claretianos, etc. Yo estudié en un colegio en Lima que se llama el Claretiano. Pertenece a la orden de los sacerdotes claretianos. Luego dice acá, llevamos el parte El- o la parte. El parte. Creo el El. El parte. El el parte. parte. Ahí está. Viene a ser como la invitación, ¿no? De nuestro matrimonio. En cambio, si yo Sí. hablara de un pedazo de algo, sería la parte. Me fracturé el radio o la radio. La, La El radio. radio. la radio. No, pe, ¿cómo te vas a fracturar la radio? Que tú caminas con un parlante, no, pues, hijo. Es me El fracturé radio. el radio. Radio sería. El radio, claro. Se refiere al hueso, pues. A ver, ¿en dónde está el radio, por cierto? ¿Ah? En la parte rodilla. de ¿Sí? en la parte del pie. Bueno, en la pierna, creo. En la palma. Vamos a ver. ¿Ah? En la palma del pie. En la muñeca. No, En el brazo, del brazo. claro, pe. Acá tienes la radio, ¿cómo era? Cúbito y radio. Ahí está. En tu brazo, si tú aprietas acá al medio, vas a notar pura carne, porque alrededor están los dos huesos, cúbito y radio. Los de la pierna se llaman tibia y peroné. Lo que está unido a tu pie, en donde está tu tobillo, es la tibia y el peroné.
Y el hueso largo, el más largo de la pierna, es el fémur. Entonces ya, no te olvides, radio acá, en la mano, en el antebrazo, para que no pase roche. Y ahí está, mira. Pasamos a la 10. Estudiante. Creo que es El estudiante. el estudiante, ¿Y por qué no puedo ponerle la estudiante? porque dice el estudiante empeñoso. Porque empeñoso se refiere Empeñoso lo Masculino. dice. Muy bien. El empeñoso es el que te malogra, pues, ¿no? Tendría que ser masculino necesariamente. Muy bien. Ya está. A ver, ahora sí pasamos a algunas preguntas teóricas. Dice, todos los sustantivos presentan morfemas flexivos. Ah, caray, ¿qué cosa es el morfema flexivo? Mira, ve. Facilito, ¿ah? Esto ve. Acá tenías el caso de gata y de gato, comprador y compradora. Creo que a esto le puedo hacer una captura y me lo voy a llevar acá para explicarte mejor. Vamos a ver si se puede. Vamos, Google, no me falles. Cárgame la captura. Ahí está, me cargó la captura. Muy bien. Ahora mira, ve. ¿Qué cosa es esto de los morfemas flexivos? Esto ve. Las partecitas finales de las palabras que me indican el género y el número son los morfemas flexivos. Entonces, en la palabra gato, yo tengo una raíz, que es el gat, y tengo un morfema flexivo, que es la letra O. En la palabra compradora, tengo una raíz, que es la palabra comprador, y tengo un morfema flexivo, que es la letra A. ¿Sí me has entendido? Regresemos al ejercicio y veamos qué dice la pregunta. La pregunta dice, ojo, todos los sustantivos presentan morfemas flexivos. Falso. Falso. No en todos los casos distinguimos género y número con morfemas flexivos. Muy bien. Entonces acá vamos a ponerle su buena F. Ya está. F, así como triste, ¿no? Luego, hay sustantivos que solo se pueden... Uy, acá está mal esta tilde, no va. Hay sustantivos que solo se pueden expresar en plural. ¿Cierto? F. Ya. A ver, mira, te fastidio un poquito. Por ejemplo, imagínate tú, hay un accidente, ¿ya? Hay una familia que le está pasando muy mal. Entonces, los vecinos se reúnen porque quieren llevarles algo para ayudar a esa familia. Quieren juntarles cosas de comer. Entonces van a decir, vamos a hacer una colecta para llevarle a esta familia una canasta de... ¿De qué le llevan? Comienza con B chica, con V. Víveres. Ahí está, una canasta de víveres. Yo te pregunto, ¿víveres está en singular o está en plural? Plural. Plural. Ya. Y yo te pregunto, ¿cuándo has dicho tú vívere? No. Nunca, Pepe, porque no existe. Tú no puedes decir, voy a coger un vívere. Estaría mal. La palabra víveres solamente se puede expresar en plural. ¿De acuerdo? Te cuento otra, mira, ve. Cuando dos personas se casan, también se puede decir que contrajeron. ¿Qué contrajeron cuando se casaron? Matrimonio. Ya, matrimonio, pero hay otra palabra. La pongo Boda. así. Empieza con N, a ver si alguien se la sabe. Alguien en el chat creo está que me dice. Ya, compromiso, matrimonio. Noviazgo. Parecido, parecido. Mantenimiento. No, no, Pe. Ese viene después, hija. Nupcias. Ahí está. Cuando una pareja se casa, se dice que contrajeron nupcias. Y la palabra nupcias pasa lo mismo que con víveres. Solamente lo puedes expresar en plural. No hay singular. ¿Ya? Matrisuicidio, dice, sí, a veces, a veces. Ok, entonces,
por lo que acabamos de decir, sí es verdad que algunos sustantivos solamente tienen plural. ¿Ok? Ahora, el sustantivo mantiene concordancia nominal con el artículo. Verdadero. 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 Claro, pe. V. Eso significa que si tu artículo, tu sustantivo está en masculino, tu artículo también está en masculino. Si tu artículo está en plural, tu sustantivo también está en plural. Hay excepciones como esta que vimos, pero en general sí es correcto. Que si te viene en el examen, ya sabes que esto es correcto. Los sustantivos colectivos se pueden expresar en número plural. Ese tema no hemos visto. Creo ¿Te que es acuerdas verdadero. tú? A ver, ¿quién me puede decir un sustantivo colectivo? Cualquiera. Por ejemplo, profesor, el archipiélago o magisterio. Ahí está. ¿Quién me dijo eso? ¿Me podrías decir qué cosa es un archipiélago? Un archipiélago, profesor, es un conjunto de islas. Ya, muy bien. Acá veo tu nombre como loco, pero imagino que no te llamas así. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Alex. Alex. Ah, tú eras el que antes era universitario. Está bien. Muy bien, Alex. Entonces, como bien ha dicho Alex, un archipiélago es un conjunto de islas. Pero, ¿qué pasa, ve? Yo acá, así mejor, ¿ya? Le digo, el archipiélago. Archipiélago es una palabra que está en singular, pero dentro de sí ya me está hablando de varias cosas. No me habla de una, sino me habla de varias islas. Entonces, el archipiélago es un sustantivo colectivo. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, rebaño. Un rebaño es, bueno, pueden ser varias ovejas, varias vacas, etc. Entonces, ese también es un sustantivo colectivo. Otro ejemplo, el ejército. Un ejército tiene varios, ¿qué? Soldados. Varios Soldados, miembros. varios miembros del ejército. ¿Y qué pasa si yo digo la biblioteca? Tiene Varios, muchos libros. Conjunto de libros. muchos libros. Ahí está. Entonces, todos estos son los colectivos. Son palabritas que, aun cuando están en singular, ya me hablan de varias cosas. ¿Qué me dice la pregunta? Me dice, ve, los sustantivos colectivos se pueden expresar en número plural. Sí. Vamos a ver, pues. Es verdadero. Yo puedo decir los rebaños, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Yo puedo decir los ejércitos, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Ya? Se Y puede decir. los ejércitos se enfrentaron, por ejemplo. Y puedo decir las bibliotecas, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Ya? Sí, sí. Entonces sí, pues. Sí es Verdadero. cierto, ajá, que los puedo expresar en plural. Ahí está. Amiguitos, hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda para aclararla? No, profesor. No, profesor. No, profesor. Ya, ok, por favor, pregunten, nomás pregunten. El artículo puede ir antepuesto o pospuesto al sustantivo. Antepuesto o pospuesto. ¿Cómo es eso, ve? Mira, ahí donde los ves, el artículo está antepuesto. O sea, quiere decir que se ha escrito antes del artículo. Si es verdad que puede estar pospuesto, quiere decir que yo también podría decir archipiélago el, y no solamente el archipiélago. Te pregunto, ¿es verdad o no es verdad? Y Falso. Falso, pues. El artículo solamente puede ir antepuesto, nunca puede ir pospuesto. Entonces, esto es falsito. Los sustantivos epicenos no pueden cambiar el artículo. Hace un ratito vimos los epicenos. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? No te acuerdas. No hay problema. Mira, para eso es que te he dado un material, para que te acuerdes. Mira, ahí está. Dice, acá tenemos. Lo que vemos con el artículo de los epicenos es que el artículo nunca cambia. La jirafa, la criatura, la araña, el escarabajo. El artículo nunca cambia. Ya. ¿Qué me están preguntando? Vamos a ver. Los sustantivos epicenos no pueden cambiar el artículo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Muy bien. Muy buen público. Los sustantivos de doble forma presentan modificaciones en la terminación.
¿Sí o no? Verdad. Verdadero. Claro, doble forma era niño, niña, actor, actriz. ¿Cierto o no cierto? Sí. Sí. Claro, presentan modificaciones ya, en su terminación. Ya, todo ok, me dicen, sí, verdadero, muy bien. Estamos bien entonces, estamos aprendiendo. Luego, el sustantivo arma es masculino, ¿verdadero o falso? Verdadero. Falso. Verdadero. Verdadero. Parece que es masculino porque tú dices el arma, ¿cierto? Pero a ver, pásalo a plural, ¿qué dices? Las armas. Ahí Las está. armas. ¿Arma cargada o arma cargado? Cargado. Cargada, pues, entonces no es masculino, pues. Te estafó, falso. Arma es femenino. El sustantivo aguja, ¿masculino o femenino? Femenino. Femenino. Ah, Femenino. claro, porque es las agujas, ¿cierto? Sí. Entonces, falso. Verdadero. Falso. Hoy, ¿qué fue? Espérate. Algo hice mal y se me ha cerrado el archivo, pero acá lo abrimos, no hay problema. Ya está. Muy bien. Allá. Como se cerró así, algunos cambios no se guardaron, pero los volvemos a poner. Mantiene concordancia nominal con el artículo, esto era verdadero. En número plural, sí. Acá era falso. No pueden cambiar el artículo, era verdadero. Doble forma, sí. Acá tú me dijiste que era falso y acá que era falso. Ya. Dice, cólera cambia de significado cuando cambia de género. ¿Cierto o no? Sí. Verdadero. 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 Claro, pe. Cuando es el cólera y cuando es la cólera, tiene significados diferentes. Muy bien. Ya está. A ver. Cambia el plural de los sustantivos. A ver, ¿qué me dices? Té. El té. Los tés. El té. Los T. Ajá, ¿los tés o los té? Los tres. Los Té. T. Los Tés con S. Es correcto. Tés en plural es así. Los tés. Es la misma regla que para café, pe. ¿Cómo es? Los cafés. Ajá, Los cafés. los cafés. ¿Qué pasa con carácter? Los Los caracteres. Los Ajá. caracteres. Alguien dijo los caracteres y también está bien. Algunas palabras pueden escribirse de las dos maneras, como esta. Grave. Yo puedo decir los caracteres o puedo decir los caracteres. Es la misma cosa, no hay ningún problema. Pasamos ahora a espécimen. ¿Cómo sería Los su plural? especímenes. Los especímenes. Los especímenes. Ya. Los especímenes. Acá sí no es los especímenes, es los especímenes. Ya está. Ah, acá te agarro, a ver. ¿Cómo harías el plural de crisis? La Las crisis. crisis. Las crisis. Las crisis. Crisis. Ah, Las crisis. claro, no es las crisis, pues, ¿no? Ni nada así, es las crisis. Crisis ya termina en S, entonces ya no le añadas nada. Pasamos a ómnibus. Los ómnibus. Los ómnibus. Ajá, Los ómnibus. los ómnibuses. Ahí. Ómnibuses, ya está. Luego pasamos a... Las análisis. Ahí está. Los Los análisis. Los análisis. Ajá, no es los análisis o algo así, ¿no? Es los análisis nomás. Tórax ya habíamos hecho también, ¿te acuerdas o no? Los tórax. Los tórax. Ahí está. Los tórax. Los tórax. Estamos atentos. Uy, sí, a ver. ¿Cómo Los- hago su plural? Los
Los sí. Correcto. Sí es no, No. los sí. Muy bien. Las Ahora A, hablamos de la Las letra A, A. Las las la, A. las A, No, A ¿no? es. Sí. A ver, plural de las letras. A es. Luego tengo las... Ay, espérame un Los ratito. ies. Yes. Eas. Ya, Claro, tenemos las O. AES, tenemos las ES, ya, las IES, esa frase tan famosa de los puntos sobre las IES. Luego Os. tenemos las OS y tenemos las US. Pues. Ujú. Así tenemos AES, ES, IES, OS y US. Casi nunca se usa, pero por si acaso, ahí las tienen. Los Luego aviones. tengo los aviones. Los vaivenes. los Ah, sí, vaivenes. Claro, los Los vaivenes, correcto. ¿Qué cosas son vaivén? Algo que va y viene, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, no sé, pues, los vaivenes de la vida hicieron que yo me dedique a la ingeniería, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería los vaivenes. Algo que va y viene, va y viene. Superávit. La, Los. las Las cerávitas, las cerávitas. rabbits. Los superávits. Que viene a ser como la ganancia, es un término económico. Tabú. Los tabús. Pasa como menú. Los, Tabúes. ahí está. Los tabúes. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un tabú? ¿No le suena? Un tabú es algo así como un tema prohibido, algo de lo que no se debe hablar. Por ejemplo, en algunas culturas, un tabú es la brujería. No se debe hablar de brujería. En otros puede ser la sexualidad. No hay familias en las que no se tiene que hablar de sexualidad, ¿no? Entonces, ahí sería un tema tabú, un tema prohibido. Luego tengo dominó. Los Los dominó dominó. o los dominóis. Los, ya, correcto. Ahí veo que está participando José A también. Los dominó. Ay, perdonen. Dominós. Los. No, dominó no cambia. Sería Dominó. los dominó. Ujú. Que también podría confundirse con el verbo dominar, ¿no? Él los dominó a todos, por ejemplo. Pero no, cuando hablamos del juego, dominó, también es así, los dominó. Luego Los tengo maníes. maní. Los Claro. maníes. Muy bien, tengo los maníes. Rubí. Los rubíes. Ahí está. Los rubíes, sí. Ahí está José, muy bien. No te vayas a olvidar de la tilde nomás en la I de maníes. Luego tengo cicatriz. Ahí cómo es. Las cicatrices. Cicatriz. Ya, ¿y acá cómo es? ¿Con Z? Con C. Con C. Claro. Otra regla importante, ¿ah? Cuando una palabra termina en Z, su plural se escribe con C. Cruz, cruces. Cicatriz, cicatrices. Siempre con C. Si me entendiste, ¿cómo le hago el plural a esta? Las. Las OES. Las O. Ah, ah. Ok. Mira, termina en Z. ¿Qué letra le pongo? OCES. Voces. Claro, con su C, pues. Las voces. Las cruces. Las cruces. Las cruces. Cruces. Antrax. Las antrax. Las Plural de antrax. Sí, las antrax. Las antrax. ¿Les suena de algo esa palabra antrax? Así, sin S. Solamente terminen como en tórax, ¿no? Pero es femenino, las antrax. ¿Les suena esa palabra? es una infección. Es una enfermedad.
Sí, o sea, es una enfermedad, pero además es una enfermedad que se puso muy, ¿cómo decirlo? La gente se preocupaba mucho por el anthrax más o menos allá por el año 2000. Deben haber escuchado ese famoso 11 de septiembre en el que las Torres Gemelas de Estados Unidos fueron derribadas, ¿no? Fue una escena muy fea en la que dos aviones se chocaron contra las Torres Gemelas. Deben haber, no voy a poner imágenes muy feas, pero si yo pongo 11 de septiembre y pongo Torres Gemelas, les cuento esto chiquito nomás, que es cultura general, me lleva a esto. En los Estados Unidos, el 11 de septiembre del año 2001, hubo un atentado muy fuerte. Unos terroristas tomaron 2 aviones e hicieron que esos 2 aviones se estrellasen contra 2 edificios muy altos y muy famosos en Estados Unidos, que eran las Torres Gemelas. Uno se chocó acá y otro acá. Y producto de esto, las Torres Gemelas se cayeron completitas. Fue un escándalo, murió muchísima gente. Acá pueden ver una imagen de cómo se cayeron los edificios. Murió mucha gente y hasta ahora los Estados Unidos recuerdan esto como uno de sus peores atentados en la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se da este atentado, comienzan a haber otros atentados contra los Estados Unidos por parte de terroristas islámicos. Entonces, una manera de hacer estos atentados llegaba a través de sobres. ¿Qué pasaba? Un polvo blanco, como la harina, se metía dentro de sobrecitos, como de cartas, digamos. Entonces, por ejemplo, le mandaban un sobre a un diplomático o a un político de Estados Unidos. Ese polvo blanco era el anthrax sintetizado. Cuando el político abría ese sobre, aspiraba el polvo sin querer y se moría. Era una manera muy rápida, muy efectiva de matar a una persona a distancia. Entonces, eso también es el anthrax, esa sustancia que se hacía para matar a las personas a través de las cartas. Eso entonces es, amigos, el anthrax también. Muy bien, regresamos a esto. Ya, acá sí vamos a tomarnos un tiempo ya como los últimos ejercicios de esta clase para poderlos resolver. ¿Qué te piden? Te piden que en estos parrafitos que están acá, puedas subrayar o marcar, digamos, los sustantivos. ¿De acuerdo? Los sustantivos. Entonces, vamos a hacer esto por oraciones. Yo voy a ir mencionando el nombre de las personas según las voy viendo acá en la lista y vamos a tomar cada oración. Entonces, por ejemplo, estás acá. De esta primera oración. José Luis, quisiera que te concentres en esta, perdón, hasta acá. Que te concentres en esta primera oración y que me digas si ves algún sustantivo. Eh, soy. Soy viene del verbo ser, es un verbo. Pero no te preocupes, José Luis. Era una trampa. Acá no hay ningún sustantivo. Todas las palabras que tenemos aquí son verbos, adverbios, etc. Pero te adelanto que en la segunda sí hay sustantivos. A ver, ¿cuál encuentras, José Luis? Mujer. Muy bien. La palabra mujer acá es un sustantivo. Ya, mejor vamos a hacerlo así porque el programa no es tan avanzado y no me permite subrayar. Lo voy a pasar a mi pizarrita para que todos lo podamos hacer. Ahí está. Pongo más grandecito. Y ya está. Entonces, José Luis me dijo mujer.
Ya, correcto, tiene razón. Voy a poner esto un poquito más. Ahí está. Mujer. Ya está. A ver, desde el me hasta corbata. Esa la hace Mary. Mary, esta segunda oración. ¿Qué sustantivos ves? Corbata. Claro, pues la corbata es una cosa, corbata. Muy bien. Betsy, tercera oración. Hasta donde está mi puntito azul. Ahí está, Betsy me dice trajes. Muy bien. Además de esa, Betsy, ¿cuál otra hay? Marido, correcto. Marido. ¿Habrá otra más o hay nomás, Betsy? Estás pensando, Betsy, pero está bien. Las que has marcado son correctas. Ya no hay más sustantivos. Ahora pasamos a Elisa. Siguiente oración, desde Miss hasta padre. Caballos. Ya, muy bien. Hay dos más, Elisa. Mm, hijos. Hijos. Ahí está, con seguridad, Elisa. Como decía un profe mío, si te equivocas, equivócate bien, equivócate con ganas. Te falta uno nomás. Padre. Padre. Muy bien, Elisa. Perfecto. 20 puntos. Pasamos a Tania. Siguiente oración. Desde el yo hasta el puntito de hijos. Habla, Tania, te escuchamos. Mujer. Ajá, mujer. ¿Qué más? Y hijos. 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 Y Te falta uno nomás. mm, Tres. yo. Ese es pronombre. Ah, Dos. me he vuelto ambicioso. Uno. Entonces, ¿Te rindes? Cosa. cosas. Ajá. La palabra cosa también es un sustantivo. Bastante bien, Elisa. Pasamos a Kelly Casilla. Más feliz hubiera sido con mi arequipeñita. Habla, Kelly. Arequipeñita. Ahí está. Arequipeñita. En este caso, arequipeñita también podría ser un adjetivo, pero no hay a quien califique, así que por sí solo es un sustantivo, ¿no? Esta chica de Arequipa. Por cierto, este es un fragmento de un cuento muy bonito que se llama justamente Mi corbata, de un escritor peruano que se llama Manuel Bencolea, ¿ya? Está completo en internet, por si alguien lo quiere leer, es bien, bien bonito. A ver, ahora seguimos con Alison, desde el O hasta el mismo. Si no hay, Eh, tú me dices, no hay, ¿ya? No hay problema. no hay, profesor. Muy bien, no hay, pero todavía no te salvas. Pasamos a la siguiente oración. Desde el con hasta torturan. A ver. Desengañosos. Desengaños, sí, los desengaños, correcto. Va uno. Te faltan dos más. Ambiciones. Ahí está, muy bien. Te falta el más fácil. Ella. No, ese es No. pronombre. Ignorado. Ignorado. Adjetivo. Más arriba, más arriba. Torturan, creo. Alguien creo que te está ayudando. No, Mary, no es torturan. Soles. Los soles, pues, sea la moneda o sea el sol de arriba, esos son sustantivos, son cosas.
Igual, bastante bien, Alison, no hay problema. Ahora pasamos a Alex. En esta pregunta, desde el qué hasta el ella, Alex, ¿hay alguno? ¿Desde dónde, profesor? Aquí mira la pregunta, ve. ¿Qué habría sido de ella? ¿Ahí hay alguno? ¿Cómo, profesor? Una pregunta, o sea, no entiendo bien. Lo que te estoy preguntando es si en esta pregunta, en qué habría sido de ella, hay algún sustantivo. Ah, no sé, y qué le hubiera pasado o algo así. Ya. A ver, analicemos la oración. ¿Qué habría sido de ella? En esa oración no vemos ninguna palabra que represente a una cosa o una persona, salvo el pronombre ella. Entonces aquí no tengo ningún sustantivo. Edison, te tocaría la siguiente oración, desde el a veces hasta el Windsor. ¿Qué sustantivos ves? Te ha tocado larguita la oración, pero ni modo, pues en la vida. ¿Qué nos dices? Graveta. Gaveta, gaveta. Una gaveta es como un Gaveta, cajón. gaveta. Sí, Ujú. sí. Va muy bien. Corbata. Corbata. Regalo o no es eso. Si fuera regalo, estaría bien. Pero aquí dice me regaló Regalo. y es verbo. Ujú. A ver, Eh, te falta Jabón. jabón, muy bien. Eh, Te faltan dos o tres. Dos o tres. Uno, dos. olor. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Ah? Windsor. Eso no es una. Esto. Windsor. Sí, porque Windsor se refiere a una ciudad. También es un sustantivo. Muy bien. Bien. Te faltan solamente dos. Ahí te están soplando, mira. Una pregunta, cuando yo abro el chat acá en mi pantalla, ¿ustedes también lo ven o no? No sé. No veo. Ajá. Ya, entonces significa que no lo ven. Acá Alison te está soplando, ve. Mira, uno fácil también. Marta. El nombre Marta también es un sustantivo. Y el último sería fondo. El fondo. Ya está. Has encontrado casi todos, Edison. Muy bien. Finalmente, Vianey. La última oración, Vianey. Alison, no soples, pe. Deja que Vianey responda. Ah, profesor, disculpe, no logro escuchar bien. Parece que es la red del lugar donde yo estoy ubicada. Ah, no tienes muy buena señal, pucha. Pero sí ves la pantalla. Vianey, ¿logras ver la pantalla? Sí, profesor. Ah, ya. Lo que te pregunto es, en esta última oración, decididamente la verdadera dicha debe oler a jabón de Windsor, ¿qué sustantivos encuentras? Uy, sí, es una pena. Yo sé pues que la tecnología a veces nos juega estas malas pasadas. Me gustaría que no tuvieran esos problemas, chicos, pero ya no podemos hacer mucho. A ver, me dicen, José Luis me dice que hay Windsor, sí, ya lo había dicho Edison en el anterior. Por ahí José A me dice que hay jabón, correcto. O sea, que hay la palabra jabón. Y nada más. Sí, Viana, y me dices que se escucha entrecortado. Pucha, es una pena. Trata, no sé si estás conectándote desde un celular o desde una laptop, de repente llevarlo a otro lado, podrías mejorar. A ver, si alguien puede irle escribiendo en el chat a Vianey, recomendarle a ver si es que puede moverse de donde está un poco, caminar más hacia allá, ir a otra zona de su casa, de repente puede mejorar la señal. Y por último, lo que no me han dicho acá, amiguitos, es dicha, que significa alegría, felicidad, ¿no? Ya está. Bastante bien. Ahora, para terminar, en los últimos 5 minutos, uno chiquitito, ¿ya? No voy a copiar todo el párrafo, solamente una parte.
Y con eso nos despedimos hasta mañana, porque mañana nos toca plan lector. Mañana vamos a leer y practicar escritura. Ya, vamos a hacer solamente este de acá. Hasta acá. Vamos a llevarlo. Ahí estamos. Y a ver, participan. A ver, empecemos con Mary. Primera oración. Transporte. Transporte, muy bien. No. ¿Hay otra? Urbano, no. Urbano califica transporte, entonces ahí es adjetivo. Otra. Ingenio, no, trepas. Cobradores, choferes. Ahí está. Cobradores, choferes. Y faltan dos. Anuencia. Muy bien, anuencia. O sea que es como que cuentan con el permiso, la autorización. Y también. Solo falta uno. No, Unidades. unidades. Ah, te ganó la Alison, mira, ahí está. Unidades. Uy. Ya, Alison, ya te voy a chotear, Alison, ¿ah? Estás que sopla mucho. A ver, pasamos a Elisa. Desde el son hasta el policial. Lluvia. Lluvia, muy bien. Rayos. Rayos. Te faltan dos. Sol. Sol. Y policial. No. Policial califica a Inmunes. represión. Represión. Policial califica a represión. Inmunes aquí está usado como adjetivo. Ya. Ahí dice que dos personas. Chicos, una pregunta. ¿A las 7 todavía tienen otra clase? Sí, profesor. Ya, perfecto. Ok, luego tenemos... a ver, José Luis. Desde trabajan hasta ocasión. Ya. Hora, Hora. precios, Ajá. ocasión, Ocasión. digo, profesor. No, ahí está bien la oración. Solamente falta acá ver un sustantivo. ¿Cuál sería, amigo José A? Y A. José con H. ¿Cuál sería el último sustantivo? José, ¿nos escuchas? ¿Estás entre nosotros? Informal. Informal está calificando justamente al sustantivo de esta oración, que sería, ahí está, indumentaria. Ya está. Alison y Tania lo sacaron muy bien. Bien, chicos. Entonces, felicitar definitivamente su participación en esta clase. Ya la clase pasada habían estado participando muy bien, ahora los han notado mejor. Hemos también hecho un poco más de prácticas. Espero que la dinámica les esté resultando interesante. Igual si tienen sugerencias para mejorar la clase, para hacerla un poco más simpática, más atractiva, aquí siempre estamos dispuestos a escucharlos, ¿no? Entonces, vamos a esperar a que venga el profesor del siguiente curso. Justamente ahí está. Entonces, como hemos estado acá juntos 2 horas, al igual que hicieron después del cambio de la clase anterior, vamos a tomarnos unos 2, 3 minutos, son casi las 7, hasta las 7:03, por si tienen que ir al baño o algo por el estilo, y viene entonces el último turno del profesor Enrique Muñoz. ¿Sí?
Entonces, nos vamos despidiendo, chicos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos conmigo mañana a las 2 de la tarde. 7 y 2 de la tarde, entonces empezamos con la clase del profesor Muñoz. Hasta luego, profesor. Hasta la próxima. Hasta mañana, José. ¿Está por ahí el Hasta profesor mañana. Enrique? Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. ¿Está ahí, profesor Muñoz? Mi cámara todavía está prendida. Profesor Muñoz, ¿está ahí? Profesor Enrique, ¿me escucha? Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, José Luis. Profesor Enrique, ¿me escucha?